final para entregar, porque hoy cambiamos de ciclo, así que vamos a completamente a cambiar la línea de información. Quería preguntarles, ¿tienen alguna pregunta de lo que hablamos ayer, de terminología? Hoy vi que el grupo estuvo bien ameno, bien interesante con el tema de las marcas. Vi que hasta hubo una oferta. Me encanta ver cómo la sinergia empresarial es una herramienta que vale. Me encantó ver yo porque no sé los nombres de todos, porque a mí me sale a veces el nombre de la empresa o la referencia, pero leo los contenidos y ese apoyo que vi ahí que se está ofertando, en lo personal me agradó mucho. Me parece que ese es el camino. Si no nos ayudamos entre nosotros, no nos van a venir a ayudar a nadie. Eso es así. Es el principio de la empatía empresarial. Me sentí muy halagado en el sentido de decir, oye, el cuento y la tertulia no se están quedando en vano, porque cuando veo esas cosas y veo esa apertura, eso es lo importante. Eso no reza que todos nos tengamos que poner de acuerdo, eso no reza que todos conozcamos de los temas. Para eso estamos, ¿no? Para eso estamos. Miren, mi santo padre, que de santo no tenía nada, siempre me decía, es preferible pasar 3 minutos de ignorante y hacer una pregunta para aclarar dudas que pasar toda una vida sin saber una buena respuesta. Padre siempre nos decía todo eso y yo lo comparto con ustedes. Así le parezca a veces una pregunta tonta, es tonta para el que conoce la respuesta, pero es compleja para el que no sabe, porque si no estuviera haciendo la pregunta. Entonces, cuando tengan dudas, cuando tengan situaciones, alguien subió un compartir de la pantalla, porque veo que está dominando. Hoy quería subir algo y me dice que no me lo permite. Así que porfa, que alguno le dio y te lo está compartiendo la pantalla de todo, porfa, para yo poder subir la presentación. Le dé a la X que tiene abajo, que tiene que le aparece para que tumbe la... Ajá, ahí, el que está viendo, tiene que tumbarle la X para que yo pueda subir la presentación. Miren, no les dé tema. Pregunten. A veces para uno es una pregunta tonta, para otro sirve para aclarar dudas. Así que me encanta esa manera como se está manejando el chat. El chat, oye, estoy hablando bueno. El chat, en el sentido de que es un canal de comunicación. Y cuando sean cosas particulares, como bien algunos que he leído, plantea y dicen, oye, llámame por el privado y conversamos. Esa es digamos, la mecánica. Acuérdense que ese es un chat de comunicación grupal, no necesariamente es un chat de debate. Importante, eso es para que canalicemos información, para que demos apreciaciones, para que si hay cosas interesantes que compartir la gama. Así que felicito y aplaudo lo que hoy vi en el WhatsApp, en el sentido de eso, de colaborarnos entre nosotros mismos con todo el tema de marca. Ahí vi que ya mandaron vi en mi correo que el viernes tenemos una presentación con la gente de marcas del ministerio, que María Celeste, como coordinadora de la IC, consiguió, y junto con Mayra y el equipo. Así que bueno, vamos a estar pendientes para los que tengan esas inquietudes con marcas, que lo trabajen, ¿no? Bien, dicho eso, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, este es el momento. Si no, entonces para yo arrancar ya y disparar Yo tengo más que todo una recomendación. Dígame. Veo que a mí me encanta el tema de las interacciones de preguntas, siempre que las están haciendo en vivo acá. Sin embargo, hay personas que nos hemos ajustado el tiempo para poder estar y muchas veces las respuestas las vamos a tener cuando usted termine de hablar. Entonces yo pienso, y es una recomendación a todos los compañeros, anoten sus dudas y luego que Antonio termine todo lo que él está hablando, pues hagan un ciclo concreto ya de preguntas y respuestas, porque yo ayer, escuchando la de ayer, muchas cosas que se estaban preguntando una y otra vez, él las seguía, iba en el camino a comunicarlas. Entonces, creo que a veces queremos aprender y hacer, y no dejamos que Antonio termine de hacer su ronda de capacitación.
Ok, dale, buenísima la recomendación, dale, tomémosle cuenta y vamos a tratar de implementarla, a ver cómo nos va. Bien recibida la propuesta. Bien, muchachos, voy entonces a compartir con ustedes aquí. Un minuto. ¿Están viendo la entrada del video? ¿Se nota? Sí se ve, Sí se ve. Un fondito verde, ok, bien. Espérense, déjenme, siempre se me olvida que tengo que, un minuto, que tengo que darle para que compartir audio, porque si no, ya voy, que me aclararon que la forma de hacerlo, tengo que dar siempre la función de compartir audio. ¿Cómo es que es la cosa? Un minutico, aquí está herramienta, video. Uy, esa es la parte que estoy. Aquí está. ¿No es pantalla? No. Ya voy. Discúlpenme, es que fui yo el que tumbó el video, ¿verdad? Que estoy hecho un... Ya voy, déjenme montarlo aquí un minutico, por favor, disculpen. A ver. Ok. Aquí lo bajo. Bueno, vas a tener que practicar antes de empezar la clase. No, porque si no, no soy yo. Así como... Acuérdense que la ventaja que esto que pasó la radio, el que la quiera ver aprende. Eso sí no voy a cambiar, estoy muy viejo ya para estar cambiando. Porque cuando lo aprenda, entonces me vuelvo una metralla y se me olvida. Así que no es la idea tampoco. Ya voy. Si eres tú que eres una experta millennial, estrella. Yo soy Ya voy, casi es que no generación, sé. ¿Ah? casi generación X. Estás a punto. Oye, pero no sé por qué no me sube el video, bendito. Ya voy. Estoy tratando de dar al video y no me deja el video. No quiere salir el video. A ver, aquí, le doy aquí. ¿Ahora lo ven? la pantalla de todos los videos. Perdón, ¿se ve el video y se oye? Se ve la pantalla, el folder donde está la carpeta, se ve la carpeta de todos los videos. Las carpetas de videos. De todos los videos. Como que está cargando. Yo me imagino que es el internet. Sí. Ya voy, entonces se ve la carpeta. Si yo le doy doble, ok, espérense un minuto, paro esto. Yo creo que sé lo que estoy haciendo mal. Ya voy. Deme un minuto, que creo saber qué estoy haciendo mal. Yo lo tengo que cerrar. Aquí, espérense, que soy yo. Aquí el problema lo tengo es con lo que estoy compartiendo, que estoy compartiendo la carpeta que no es. Pero no sé por qué no me sale el video. Abre la carpeta. ¿Cuál? Abre la carpeta ahí. Esta. Sí. Ábrela ahí y después entonces No, porque sale esta. A ver, ahí sale la lista de los videos, La ¿cierto? carpeta. Ajá, pero abre el video, ¿qué es? Si le doy doble clic al video, ¿se ve el video? cierra. El de cierra No, todavía. ¿Ve? Lo pongo chiquito, dice aquí Manolo. A ver. Lo pongo Señor aquí. Antonio, intente dejar de compartir la Ya pantalla. voy, ya. Déjame para seguir tu orientación. Dejo de compartir. Luego aparece mi imagen, Abre le doy el video. compartir. Abre el aquí video. está. Abre el video. Listo. ¿Ahí lo ven? Así. Ponle play para ver si suena. Le doy Sí, aquí. ahora sí. Ahí se ve y se oye. No se oye. No se escucha. En este caso, deje de compartir. Es que se puede compartir pantalla o compartir ventana. Una de las dos es la que suena. A ver, papá, ayúdame con esto porque estoy aquí complicado. Ya va. Espérate. Déjame corregir para atrás. Aquí tú me dices que en vez de darle esto le doy. Aquí me dice que es escritorio. No, incluir audio al sistema. Ya listo. Ya lo vi. Aquí estamos. Ahora sí. Voy adelante. Vamos a empezar rapidito. Ahora creo que sí vamos a resolver. ¿Se ve? Excelente. Gracias por el apoyo. Bien. De nuevo, aquí nos encontramos. Ahora vamos con el ciclo 2. Ciclo 2 fue definido como estructuración conceptual.
Acabamos de pasar por un proceso que vimos en el ciclo 1, todo lo que tenía que ver con el tema de enfoque, todo lo que tenía que ver con identificarnos como empresa, como individuos, como gestores de un negocio. En este ciclo cambiamos un poco la línea, nos vamos a ahondar un poquito más en temas como qué es una empresa, qué es un negocio, en qué radican los objetivos económicos que toda actividad tiene. Algo importante e interesante, ¿cuál es la ruta del éxito empresarial? Esto es una utopía, nadie tiene la ecuación perfecta, pero todos estamos buscando llegar a esa quimera, que es que todos nuestros negocios sean productivos, rentables, que nos saquen la sonrisa como personas, como emprendedores, como gestores de una actividad económica. Pero es un camino arduo. Y en tal sentido, entonces, en este ciclo tenemos que entender un poco, desde el punto de vista conceptual, qué debe considerar una empresa para salir adelante. ¿Qué son los elementos administrativos que toda empresa tiene que llevar? ¿Cuáles son esos pilares fundamentales que permiten que una empresa, desde el punto de vista administrativo, pueda fluir como un ser vivo que les he comentado que es? Las empresas son seres vivos y como tal necesitan tener estructuras. Y esas estructuras nacen de conceptos. Y esos conceptos es lo que vamos a tratar en este ciclo de trabajar. Básicamente, ¿en qué nos enfocamos? Nos enfocamos en la dirección, en la estrategia y en los controles empresariales. Bien, podemos asumir, y me permiten unos minutos para poder contextualizar lo que estamos buscando, una cita la cual dice: el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta sus velas. Eso lo dijo William George. Es importante, para usted ajustar sus velas como negocio, primero tiene que conceptualizar qué es su negocio, para qué tiene un negocio y por qué quiere echar adelante un negocio. Parafraseándome, en una cita personal, siempre he dicho, para lograr el querer es necesario hacer realidad el tener, y eso solo se logra con la formación adecuada. No todo en los negocios es ímpetu, no todo en los negocios es tener ganas de echar para adelante. Tenemos que formarnos, tenemos que educarnos, tenemos que buscar herramientas, tenemos que crear competencias y habilidades. Es un trabajo, como dirían los holísticos, del yin y el yang, del más y el menos, de la parte oscura y la parte clara. Y conceptualmente así tenemos que verlo. Así que los invito en este ciclo a que caminemos juntos por una serie de temas en el cual ustedes se pongan en contraimagen frente a un espejo de cuál es el concepto que va a regir el camino de sus empresas, y en tal sentido las actividades que hemos desarrollado en este ciclo nos permitan enfocarnos como empresa, como gestores y como dueños de nuestro destino. Así que bienvenido a este ciclo, y como muchos que ya me conocen, siempre me despido: estamos mal, pero vamos bien. Muchas gracias. Ok, bueno, dicho esta parte, ya que saben que cuando estamos en este contexto, cada ciclo tiene su, llamémoslo así, su presentación motivacional, ¿no? Bien, ahí están viendo el inicio, se ve la pantalla, la filmina número 1 del ciclo 2, ¿se la visualiza? ¿Sí se ve? Sí, se ve. ¿Verdad? Sí, se ve. Okay, perfecto. Correcto. Bien, miren, como hemos dicho, en la primera parte nos tomamos un buen ratico, porque eso es importante para que ustedes vean el tema de enfoque. Todo lo que vimos es clave, y obviamente el FODA juega un papel importante, como bien han trabajado ustedes su área. Ahora vamos a tocar un tema que tiene que ver también con el FOIDA, con el Kaizen, pero vamos a analizar un poco el tema de la planificación. Bien, entonces, aquí vamos a entender primero qué es la empresa, ¿no? Como bien dice el video, yo le estaba comentando la visión, cómo el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, pero el realista ajusta sus velas.
Y en lo personal siempre he sido de la idea de que para lograr lo que quiero es necesario hacer realidad el tener, y eso solo se logra con formación. Está claro que el esfuerzo, el trabajo, la parte muscular, por decirlo de una manera, de tu empresa es importante, pero ella tiene sentido cuando hay una cabeza, hay un cerebro, hay una línea estratégica que la guíe. Y si ustedes me preguntan en lo personal, creo que ese es el secreto. Una no pesa más que la otra, ni la otra pesa más que la otra. Las dos tienen su peso específico dependiendo del prisma con que se vea, pero siempre tiene que haber un mandato estratégico. ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? Para poder valorar los logros continuos que el Kaizen nos llama a que en el día a día lo vayamos desarrollando. Entonces, ahí tenemos un punto. Miren, a veces uno ve empresas que dice, wow, ya, es que este tipo es un visionario. Mire, sí, es verdad, hay que tener visión para los negocios, pero el éxito no solamente se logra por suerte. La suerte no es más que la afinación de los pequeños detalles, ¿no? Pero el trabajo duro y sobre todo aprender del fracaso es una de las cosas, como decía Colin Powell, que mejor ayuda. Entonces, para poder entender desde el punto de vista de un concepto administrativo, tenemos que definir, lo primero que tenemos que definir, ¿qué es una empresa? O sea, vamos a empezar por definir nosotros decimos tenemos una empresa, pero cuando lo vamos a la racionalización de la empresa, encontramos que la empresa básicamente se maneja bajo 3 áreas. Lo que los teóricos de la economía llaman la tierra, el trabajo y el capital. La tierra, el sitio, la locación en donde se forma la infraestructura que va a dar pie a la generación de valor. El trabajo es el esfuerzo, el trabajo conlleva todo lo que tiene que ver la invención en equipos, en maquinaria, desarrollar, convertir productos, transformar, generar mercado, todo eso que tiene que ver propiamente con la acción que maneja. Y el capital es el flujo del dinero necesario para que esas ruedas trabajen. Si ustedes se dan cuenta por el diagrama, se necesita tener estos 3 elementos alineados, que no significa que tengan el mismo tamaño, pero sí deben ser coadyuvantes, sí deben ser elementos que apoyen una cosa con la otra. Usted puede tener mucho dinero, pero si usted no tiene una capacidad de saberlo trabajar, lo va a dilapilar, lo va a botar, lo va a dilapilar. Usted puede tener mucha infraestructura, muchos activos, muchas capacidades, pero no tiene el flujo de caja que mueve esa rueda, va a quedar en lo mismo. Usted puede tener mucha capacidad de trabajo y mucha prestancia en ese escenario de generar valor, pero si no tiene una infraestructura que lo respalde para que le dé los elementos o un capital que mueva esa rueda, tampoco lo va a lograr. Por otro lado, ustedes ven el diagrama, si lo analizan y se dan cuenta que las ruedas no giran siempre en el mismo sentido. Fíjense, es curioso que esta gira en sentido del reloj, esta está girando en sentido contrario del reloj y la otra gira en función del reloj. Cuando usted evalúe en su empresa cada uno de los elementos, se va a dar cuenta que aunque forman parte de una organización, tienen una línea propia, en donde no necesariamente todas van hacia un mismo sentido, pero como un buen reloj, que el hecho no es que porque giren todas por igual necesariamente significa que el mecanismo va a funcionar. A veces es necesario que una gire por un sentido y otro para el otro para que se genere la energía y la transmisión de esa energía para a su vez mover una tercera. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta en las empresas. Las empresas, como he dicho, son seres vivos, no son líneas rectas. Y hay que estudiar cada segmento de la empresa y entender hacia dónde deben girar para que realmente tengan sentido su función. Y muchas veces aquí es donde nos equivocamos. Y vuelvo al punto. No hay que ser grande, ni chiquito, ni mediano. Esto no tiene nada que ver con el tamaño de la empresa. Esto tiene que ver es con entender nuestro negocio, nuestro modelo de negocio, en qué radica, cuáles son nuestras FODA. Volvemos a tocar el tema del FODA. El FODA no necesariamente nos va a servir para determinar temas comerciales. A veces en temas estructurales se evalúa para saber cuál es la estrategia, hacia dónde debe ir. Si yo vengo en un proceso de expansión, a lo mejor no es un proceso de expansión, pero es un proceso de reorganización. Hace unos días nos comentaba un compañero del curso
que ellos están pensando o están en un proceso de mover sus operaciones para tener unas mejor ventajas comparativas y competitivas. Bien, pero me imagino que todo eso que están haciendo está dentro de un marco de referencia que ellos están considerando por qué están tomando esa decisión. Mire, yo les voy a contar una anécdota vivida. Cuando yo llegué a Panamá hace 15 años, me tocó dirigir el proyecto de una empresa con carácter de exportación, sin conocer bien las reglas del juego. Lo primero que uno dice es que, bueno, el proyecto requería que la operación estuviera montada en una zona industrial y que esa zona industrial tuviera, desde el punto de vista de los equipos que se iban a manejar, una cometida eléctrica con ciertas capacidades. Cuando se hizo la pesquisa, que estábamos buscando los lugares, bueno, mira, una sorpresa que yo me llevé es que por lo menos, no sé si todavía a nivel del municipio sea así, pero en esa época era así, la zona de Fernández de Córdoba, en la ciudad de Panamá, tenía una reglamentación de zona industrial. Y las acometidas eléctricas que pasaban por esa zona eran acometidas eléctricas para actividades industriales. En el desconocimiento, no éramos del patio, no conocíamos los detalles, pensamos que eso era así porque nos estamos guiando por ciertas normas, para que vean que no necesariamente a veces la norma dice lo que es. Y cuando hicimos la solicitud del tema de la energía, por ponerle un ejemplo, ok, sí, se prestaba, lo que decía la documentación, lo que decía la reglamentación, no era errado. Pero miren qué pasó. Se montó toda una industria en temas de elementos congelados. Y la mayor sorpresa es que cuando fuimos a llenar el primer contenedor, casi me llevan preso porque yo estaba tapando la Fernández de Córdoba con un contenedor, que eso era una locura, que cómo venía, que eso era una zona comercial. Tan fue la situación que tuvimos, por desconocimiento de causa, que después de unos años, porque era tan complicado el tema de la carga de los contenedores por ser una zona, aunque en la legislación municipal estaba decretada como zona industrial, técnicamente el mercado la estaba manejando como una zona comercial, que tuvo que hacerse un planteamiento de inversión para mover las empresas a una zona que pudiera suplir. ¿Por qué? Porque comparamos productos de exportación y el mercado que estamos apostando a través de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, cuando vinieron las primeras pesquisas de los entes reguladores americanos, nos dijeron que no podíamos cargar en esas condiciones porque a ellos no les importaba lo que decía el papel, sino lo que veían. Y estaban viendo una zona comercial, no una zona industrial, aunque la documentación y todo regía una zona industrial. Cuando usted tiene, yo terminé diciendo bienvenido a lo que es Latinoamérica, así somos los latinoamericanos. Y hubo toda una reunión de junta y todo, y se tuvo que hacer todo un replanteo. Ahí le estoy poniendo un ejemplo cómo las estructuras propias de inversión, en este caso esta parte era la parte de tierra y de infraestructura, con relación al tipo de trabajo y capital tenía que funcionar, tenían que ajustarse, esas ruedas se tenían que alinear. ¿Por qué? Porque si nosotros queríamos estar en el plan de expansión por el cual estábamos diseñados y por el cual se hicieron las inversiones en aquel entonces, obligatoriamente nosotros no podemos tener un problema si la empresa, su objetivo era todo el tema de exportación. Imagínense lo que significaba que nada menos y nada más que yo me iban a poner peros cada vez que yo tenía que armar un contenedor, porque simplemente, sí, los papeles decían que la zona estaba en esa clasificación, pero la realidad del mercado. ¿Que fue un error? Sí, totalmente, yo lo reconozco que ahí hubo entonces ahí donde, como decía Colin Powell, hay que aprender de los errores. De ese aprendizaje, ese error que costó plata, entonces se escogió una zona evaluando otra serie de características en donde se mejoró ese tipo de situación. Pero ahí pongo el ejemplo de lo que yo le decía, como decía Colin Powell, el éxito radica en el aprender del fracaso. ¿Que eso no estaba metido en la cuenta? No, ninguno de nosotros se imaginó eso. Que estaba dentro de una lógica, sí, pues supuestamente todos los documentos decían que podíamos hacer bien adecuadamente todas las normas. Que la realidad nos habló y nos dijo otra cosa. A veces hay que ponerle más cuidado a la realidad que a veces a la documentación, porque así somos nuestra realidad. Y les comento todo esto porque la idea es compartir experiencias y en cada uno de sus modelos de negocio, pequeño, grande, chiquito, importación, mercados locales, venta local, venta provincial, venta regional, como no importa, las 3 variables fundamentales que estudiarla y tenerla en cuenta.
si usted no alinea sus capacidades de producción con su gente, con lo que es el poder generador de valor de la empresa, con sus infraestructuras, sus maquinarias, sus equipos, su dinámica, junto con realmente el dinero, usted puede tener más de uno menos de otro y les garantizo que esta máquina se traga. Entonces, en ese sentido, esos elementos había que controlarlos, hay que ver cómo se maneja, en dónde se expresa, y no es más que entonces en el flujo, porque al final de cuentas esto muere en una expresión de ingresos contra egresos, en donde la expectativa de negocio es que el ingreso siempre sea mayor que el egreso para que deje un profit, es el sentido fundamental de una actividad económica, pero lo más importante es cómo yo lo presento, cómo son mis reportes económicos, cuál es la manera, y ahí es donde entra en funcionamiento todo lo que vamos a empezar a ver hasta ahora, que es el tema de la administración, como una forma de normar, controlar y dirigir lo que es la correlación que hay entre los elementos generadores de valor, las infraestructuras, activos, tangibles e intangibles que tiene la empresa junto con los flujos de dinero que son motores de esta dinámica. ¿Okay? Entonces, está claro que toda empresa parte o busca. Yo no conozco la primera empresa que me diga que su primer estado financiero le dio ganancia. Toda siempre la inversión es a recuperar un punto que genera un espacio de pérdida monetaria, no de valor, de pérdida monetaria, y que al transcurrir de ese proceso vamos de una pérdida, o buscamos de una pérdida una ganancia, y en algún momento se genera el punto de equilibrio. Entonces, en tal sentido, el objetivo económico de toda empresa es ponerle valor y tiempo a cuánto tardamos en llegar a esto, y al llegar a esto, cuánto tardamos en exponenciarlo para que se genere un mayor delta en las ganancias. Así de sencillo como esta gráfica que ustedes ven. A veces se dice rápido, pero qué difícil es lograrlo. Se plantea sencillo, pero qué complejo es que esto ocurra a nivel de las empresas. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que piensa el burro y otro es el que lo arrea. El papel aguanta todo, pero la realidad marca el escenario. Y si no si me ocurre ahorita levantar el micrófono a cualquiera de ustedes para que eche el cuento de su empresa y aquí nos agarre un buen rato a la tarde. Pero en realidad, esto que yo le estoy diagramando, le estoy presentando aquí no es más que la esencia, porque todos estamos partiendo de una expectativa que vamos desde una inversión que al momento de hacerla, usted no ha vendido todavía nada, pero para usted, vamos a decir una pérdida porque hay una erogación, pero en donde usted está buscando ir del menos al más. Todo objetivo económico empresarial siempre viene de una inversión que me toca erogación para algo que pasó, se pagó y me dejó. Este es el espíritu de toda empresa. Hasta las sociales. Mire, a mí siempre cuando hablamos de temas de responsabilidad social empresarial, y me le digo, mire compañero, a mí no me vengan con esos puestos japoneses. Lo que está cambiando es la manera de expresar el ganancial, en donde en algunas se busca la monetización y se ve en función del flujo de caja y el dinero que va en una cuenta, y en otras están en los intangibles que se reciben. Pero a final de cuentas, conceptualmente vamos de menos a más. Empezamos con algo que buscamos que se potencie y nos deje un punto más arriba. Así se hace fines de lucro. El concepto de fines de lucro no quiere decir que la operación no tenga gananciales. El fin de lucro lo que está diciendo es que simplemente no reparto dividendos. Pero ¿cuántas instituciones bajo el marco de fin de lucro tienen grandes flujos de caja? Es que tienen que tenerlo, si no, no se autofinancian. O es el famoso autofinanciamiento. Pero filosóficamente y estructuralmente a nivel de economía no es más que hago de una inversión y busco un patrón de ganancia. Así que si usted pone a ver desde una visión de empresas de no lucro a empresas de lucro, la esencia y el objetivo económico es exactamente el mismo. Bien. Entonces, ¿cuál es la ruta del éxito? La ruta del éxito se las estoy presentando en esta pequeña pirámide y en algo que parece mentira viene desde el desconocimiento de la gestión empresarial a las buenas decisiones de la gestión empresarial, que usted la mide en función de sus profits.
El hecho de que una operación tenga profit no le quita mérito si tenga lucro o no lucro. Ya la condición de lucro o no lucro es si usted declara dividendos y reparte de gananciales. Eso es lo único que cambia. Pero hasta las empresas, los proyectos, las dinámicas que se consideran sin fines de lucro, tienen y requieren una ruta de éxito. Porque empresa no es más que proyecto, es hacer realidad objetivos. Es construir metas que den un valor superior a lo que estamos buscando. Entonces la ruta del éxito no, se puede medir a través de los estados financieros. Pero para lograrlo, aquí están los 5 escalones. Primero hay que tener claridad en lo que estamos haciendo. Por eso es que el primer ciclo se llamaba enfoque. Si usted no tiene claridad, ¿cómo va a poder meter el hilo en el ojal de la aguja? Ese es el mejor ejemplo. Hasta lupa buscamos para poder acertar el hilo en el ojal. ¿Pero por qué? Porque al final de cuentas que estamos buscando un punto focal, claridad. Y eso se logra a través de, mire aquí está, FODA, tanto que se los nombro. Aclaren y enfoquen su objetivo. Después que usted lo tiene claro, el siguiente paso es ordene su información. Porque usted puede tener claro sus objetivos, usted puede tener claro sus metas, pero si no las mide, si no las cuantifica, si usted no lleva control, así sea en un cuaderno. A mí me dice, no, pero es que mi proyecto es tan pequeño que yo no tengo ni siquiera para tener un ERP o un sistema contable o una plataforma. Oiga, usted tiene un cuaderno, sabe leer, sabe escribir, sabe diferenciar lo que es el ingreso y el gasto. Usted puede llevar la lista de lo que hace todos los días. Por eso cuando veamos el tema de formalidad empresarial, encontramos que lo primero que establece la ley es que usted tiene que llevar un libro de diario y ese libro de diario construye el valor mayor. ¿Y qué es eso? Una simple columna donde usted anota todo lo que le ingresó en el día y todo lo que gastó en el día. No hay una información más básica, pero hasta esa básica es la que da pie a todo lo demás. Entonces, si usted no lleva control de su información, usted no va a poder definir si usted está logrando sus metas y objetivos. Y no tiene que ver con el tamaño de la empresa. Siempre oigo, miren, y les voy a hacer que, como le dije yo el comentario a alguien, no recuerdo quién me hizo, que yo le decía que a veces yo peco de demasiado franco. Miren, a mí cuando en estos proyectos, en mi ejercicio profesional de mi actividad empresarial, a mí me arrancan diciendo que es que yo soy chiquito y no puedo. Es que mire, es que no, el tiempo a mí no me alcanza. Es que no puedo cuento. Le digo, compa, entonces usted está en el negocio equivocado. Y se lo digo de corazón. El que empiece manejando su pensamiento con la palabra no puedo, simple y llanamente está en el lugar equivocado. A lo mejor su visión o su manera para poder ser exitoso no está en esa vía, a lo mejor existen otras. Pero yo en lo personal, si a mí me piden opinión, yo le digo, hermanito, vaya, póngase a pensar en ver qué puede hacer. Porque esto que está haciendo, le garantizo que va a gastar tiempo, dinero y se va a frustrar. Va a agarrar una frustración del tamaño. ¿Por qué? Porque imagínense en tratar de sacar algo adelante que ya de por sí es bastante complejo, partiendo de un no. No puedo, no tengo tiempo. Es que estoy tan inmerso en mi trabajo que no puedo ponerle cuidado a... Yo lo respeto, en eso les puedo garantizar. Aquí no trato de convencer absolutamente a nadie. Le estoy transmitiendo mi apreciación y mi opinión. Aquí no, yo no quiero convencer a nadie, ni mi objetivo es ser papá de nadie. Ni siquiera los hijos míos me ponen cuidado a veces las cosas que les digo, porque cada quien es propio de su diatriba. Pero sí les puedo decir, con alguien que he tenido buenas altas y he tenido buenas bajas, empecé con el pelo negro y flaco y ahora estoy calvo y gordo, así que eso es un significativo, es una forma de medir en dónde estamos las cosas, pero sí les puedo decir que empezar por un no es el mejor camino. Hay que empezar con un sí. Que requiere esfuerzo. El camino del emprendedor no es un camino fácil, es un camino complejo. No difícil, complejo. Hay una diferencia entre las cosas difíciles y las cosas complejas. La complejidad usted la logra
con la búsqueda del conocimiento. La ausencia de cómo saber hacer las cosas es un elemento que cuesta. El ir aprendiendo cómo ir a hacer las cosas le permite a usted gestionar el costo para aumentar sus márgenes. Le voy a poner un ejemplo. Y lo voy a utilizar con lo que hoy leí en el chat que estaba viendo. Miren qué interesante toda la dinámica de hoy. ¿Cuántos de los que hoy dijeron, oye, me interesa, yo me anoto en el grupo, cómo no? Empezaron por uno y creo que hasta la última vez que leí el chat iban como por 7. Con el tema de todos aquellos que estaban interesados en el tema de marca. Si esa persona que empezó por 1, no sé, no voy a caer en tema de costeo, pero no recuerdo, póngale que le cueste $200. Y ya por el tema de buscar la empatía empresarial, por el tema de buscar la comunidad, por el tema de una oferta proactiva de quien lo hizo para buscar sinergia, porque tiene el contacto, porque hay la relación, lo que sea, no importa. Aquí no estamos hablando de esos detalles. Estamos hablando del manejo del conocimiento. Y si ustedes ven la dinámica, alguien hace una consulta y dice, oye, disculpe mi ignorancia, pero ¿qué es esto? Y muy amablemente, alguien que yo vi que le respondió con el tema de los permisos sanitarios, muy atinadamente le escribió el alcance de lo que es el paso a paso en la dinámica no cotidiana, sino la norma clásica. Le respondió muy adecuadamente, que después yo, como para complementar a ese trabajo, le puse una pequeña nota referenciándole a estos 2 decretos que son nuevos relativamente de esa norma, el de que les comenté, el de artesanal, y para los paneleros, y el que les pasé ayer, que tiene que ver, que estamos esperando que salga en Gaceta, que tiene que ver con el tema de los emprendedores, y le puse mi apreciación de lo que era. Eso es salir de esta área de desconocimiento y por lo menos entrar en esta área de conocimiento. Eso fue lo que ocurrió ayer. Esa persona muy inteligentemente salió de una ausencia y entró en una implementación del conocimiento de lo que le estaban diciendo, que eso va a implicar en su gestión de costo. Entonces vean que la ruta del éxito está en ese camino. Y declararse desconocedor del tema y ser honesto y decir, oye, mire, explíquenme esto, que yo no estoy tan ducho, como les comentaba, como decía mi padre, que no, o sea, prefiero pasar 3, 4 minutos ignorante de un tema y no toda una vida, así que a los que conozcan un poquito más. Y qué bello es que una persona que no fue egoísta, ni siquiera sé cómo se llama, pero muy amenamente le respondió y dijo, oiga, yo que conozco un poquitico de este tema, le puedo plantear esto. Otro tema que puedo decir que ustedes lo han hecho y que es parte de la ruta del éxito, y lo vi hoy, es cuando echando cuentos en el chat veo que alguien dice, oiga, mire, hay una empresa, nosotros damos un servicio, maquilamos, hemos hecho... ¿Cuánto le cuesta a una empresa pequeña que todavía no tiene un acercamiento del nicho de mercado? Es decir, que muchas veces está en esta fase y montar una planta de cero le cuesta mucho dinero, que no necesariamente lo tiene, porque pueden tener esta gran capacidad, pero no tienen el elemento de manufactura o los dineros necesarios para mover esto, pero sí tienen esta capacidad y buscan. Yo vi en el chat una oferta bien interesante de una empresa ofertando que estaba dispuesto porque tenía las certificaciones, el tamaño, adelantado un poco eso, y dice, yo doy el servicio para un alcance de producto. Eso es utilizar el desconocimiento y ir el camino del conocimiento para después tener unas buenas decisiones. ¿Sustentadas en qué? En la empatía empresarial, en un ganar-ganar. Es un negocio para que aquel que no tiene las capacidades y le cuesta todavía porque no tiene, no significa que su producto no pueda salir, porque el otro que ya hizo ese esfuerzo, pero no necesariamente tiene un producto que sea capaz de pagar esa instalación, dice, me compenso. Eso es un win-to-win, eso es un ganar-ganar, como dice la teoría de la mediación de la escuela de Harvard. Pero todo eso hace sentido si usted tiene su enfoque y su claridad objetiva en sus negocios. Y para que estos números tengan sentido también, significa que usted tiene que ordenar su información. Porque si esta empresa que está ofreciendo este servicio para compensar su flujo de caja no tiene claro cuánto le cuesta producir un producto, ¿cómo puede hacer la oferta? ¿Cómo puede brindar una opción para que el otro le sea interesante trabajar con él? Si una empresa así no tenga todavía las condiciones, está enfocada, pero sabe sacar sus valores, sabe ordenar su información,
y conoce más o menos hasta dónde su producto puede soportar o no soportar los costos de manufactura, costos de producción. Si no lo sabe, ¿cómo se sienta a negociar con el que le está haciendo la oferta? Entonces, des en cuenta que el proceso de equilibrio y la ruta del éxito radica mucho en esto. Para que haya una buena decisión tiene que haber un buen manejo de la información y del conocimiento, porque partiendo del desconocimiento les garantizo que lo que hay es pérdida. Entonces fíjense que todo tiene un qué, cómo y por qué para las cosas. El tercer eslabón de la ruta de éxito está en los sistemas prácticos de proceso. Usted puede tener, pero si usted llega a un volumen donde ya el cuaderno no le funciona, porque es mucha cuenta que tiene que sacar, oiga, estamos en la era digital. Cualquiera tenemos una laptop, una computadora, hasta los mismos celulares. Ya usted no tiene que pagar una licencia de Office 365, porque bueno, sí tiene una prestancia, porque usted tiene plataformas de open source, que es el término que se le da a los software abiertos, en donde usted puede tener hojas de cálculo, usted puede tener para hacer presentaciones, donde usted puede tener todo lo que tiene que ver con el texto, o sea, el manejo de texto para informes con estas plataformas se me fue el nombre, de software asociados con el manejo administrativo, ¿cómo se llama? El manejo de información, se me fue el nombre, los offices, pero no el que paga, sino que es gratuito. Usted puede perfectamente y lo vamos a ver cuando empecemos a manejar la parte de costo y la próxima herramienta que yo le facilite, el ejemplo que ustedes vieron con el FODA. Es una hoja de cálculo, que esa hoja de cálculo usted le cambia la extensión y lo baja y lo rebaja para un formato no me acuerdo cómo es que se llama la hoja de Excel, que no es Excel es de Office, sino para Google, y lo va a poder correr. ¿Y eso qué es? Un sistema práctico de proceso. ¿Por qué? Porque usted está sintetizando la información que está trabajando, y eso es clave. Imagínense lo que significa que usted se tenga que poner cada vez que hace un FODA todas las cosas y cómo lo interlinea usted. No hay manera, pero gracias a esa herramienta, que no necesariamente significa una alta inversión, usted puede perfectamente hacer ¿qué? Los sistemas prácticos de proceso. ¿Y por qué se utiliza la palabra práctico? Porque tenemos que tener cuidado. A veces nosotros mismos, por querer ser más papistas que el papas, tendemos a ponernos zancadillas en el camino porque no, es que yo tengo un sistema. Sí, usted puede tener un sistema, pero para la escala de su negocio usted lo que necesitaba era simplemente una calculadora. ¿Esto para qué tiene un sistema? Tenga un sistema cuando su empresa realmente requiere el sistema. Mientras tanto, lo importante es que la información sea práctica en sus procesos y que la cuenta usted la puede determinar para saber si está dentro, en ese orden informativo, dentro del logro de los enfoques y la claridad de los objetivos. Porque al final de cuentas usted lo que necesita es tener los elementos necesarios para hacer una buena decisión, amparado en una gestión empresarial que se sustente en la empatía empresarial. Entonces, hay que tener cuidado en eso también. Ahora bien, viene un tema fundamental. Ya usted procesó la información y viene la asimetría en los reportes. Mire, les voy a contar así como anécdota. En este andar que en los últimos años decidí dedicar un tiempo a este tema de consultoría y de academia, se sorprenden la cantidad de información que no se necesita, que usted llega a una empresa y le da. Y es impresionante. No, mire el sistema que yo tengo, don Antonio, mire, venga para que vea y sacan cuenta. Y después que yo lo veo mismo, cuando ya le tengo la confianza, digo, oye, y te puedo hacer una pregunta, ¿tú sabes cuánto te cuesta producir lo que estás haciendo? ¿Cómo así? Sí, o sea, si yo te digo a ti, dame el número de cómo te cuesta y cuánto vende y cómo tu mercado lo paga y si realmente estás en tu mano, ¿tú me lo puedes demostrar? Y me dice, no. Ah, ok. ¿Qué sentido me tiene a mí que usted me pueda dar respuesta de hasta cuántas veces entró y salió el personal y quién lo hizo? No, si usted no sabe ni siquiera si es rentable o no rentable esos negocios? Entonces tiene que haber una simetría en los reportes. ¿Usted cree que a un médico cuando llega a una urgencia le interesa que le den el reporte si el paciente tiene caspa o no tiene caspa, o si el paciente tiene la tensión alta o tiene la tensión baja? Tiene que haber simetría en los reportes que le dan. Él tiene que ir de lo urgente a lo importante y de lo importante al operativo. Y aunque le parezca un chiste malo el hecho de que en una urgencia le pregunten a alguien si tiene caspa, no es porque sea la caspa, es para ponerle un ejemplo de visualización.
de que en su empresa esos informes que los vamos a llamar capa, sí, es verdad, usted detectó la capa, pero eso no es lo que le importa, eso no es lo importante. A usted le interesa saber si usted tiene en su flujo de caja, usted tiene los elementos para mantenerse vivo. Si su mercado realmente está respondiendo al trabajo de producción y de mercadeo de lo que usted está haciendo. Si realmente los gastos totales que usted está mandando a su operación son acordes, si los costos de producir el producto que usted comercializa está dentro de un rango razonable, si la correlación que hay entre el precio de venta y la capacidad de compra y los descuentos que usted hace está dentro de lo que su negocio debe ser. Eso es lo que es la simetría en los reportes. La simetría en los reportes no es llenar hojas y hojas y hojas de valores, ¿no? La simetría de los reportes es que la información que proceso y me llega a las manos es capaz de darme elementos para que al aplicar el sentido común, que es el menos común de los sentidos, yo tome buenas decisiones. Porque le voy a decir, mire, usted puede estudiar lo que usted quiera. Usted puede ser un verdugo en lo que usted quiera. Pero si usted no tiene sentido común para aplicar lo que usted estudie y lo que no estudia también, porque el estudio no necesariamente es la academia, la formación vertical de venir, estar en la escuela primaria, secundaria, universidad, diplomado, maestría, doctorado, todo eso es la parte vertical. Hay muchos estudios. Hoy por hoy la formación de competencia está más en la parte horizontal. Hoy se habla no desde el punto de vista de la formación vertical de una competencia, se habla de las capacidades que esa competencia genera. Se habla de habilidades blandas, habilidades duras. Eso está cambiando. Pero sin caer en ese tema desde el punto de vista formativo, ¿cuánta gente no conocen ustedes que a lo mejor no tienen una pirámide de formación académica, pero tienen un sentido común que lo que provoca es meterlo en concentrado y venderlo para que vea la plata que se gana uno, porque son personas con una visión? Y si usted lo analiza sin necesidad de medir los rangos de academia, se va a encontrar de que básicamente responden a esta pirámide o la ruta del éxito. Y otros, sin desmérito, son grandes personas que han pasado la vida estudiando, aprendiendo, pero cuando lo aplican, como digo yo, el estudio es para uno, el estudio no es para los demás. A mí muchas veces me han preguntado, oye, Antonio, ¿tú has pasado todo tu estudio? Más o menos. ¿Y por qué? Le digo, bueno, pues cuando yo entendí que yo era más bruto que tapa de compota, entendí que a través de ese estudio es que yo podía buscar romper el desconocimiento de lo que yo manejaba para buscar buenas decisiones. Y hay otros que a lo mejor no se fueron por ese camino porque Dios le dio el don de la inteligencia y no necesitan tanto para hacer cuenta, pero yo no, aprendí de que desconocía muchas cosas y por ende me di a la tarea de tratar de entenderlas para poder tratar de buscar buenas decisiones basadas en un sentido común que estuviera sustentado en una simetría de reportes acorde con la relación entre lo urgente y lo importante, que nace de unos sistemas prácticos de tal manera de que haya significancia en los valores, que vino de un orden de información razonada que parte de unos enfoques y una claridad de los objetivos. Ahí les acabo de leer la pirámide de forma inversa. Y si la hago en función de cómo está dibujada, partiendo de la claridad y el enfoque de las metas que me estoy planteando, establezco un plan de información adecuada que la sistematizo de una manera práctica que me permita unos reportes idóneos que le den la herramienta para que mi sentido común basado en el conocimiento aprendido por el pro y al dar del negocio me permita tomar buenas decisiones. Así que ahorita le acabo de parafrasear lo que se ha llamado la ruta del éxito empresarial. Bien, dicho ese punto, entonces vamos a la siguiente variable. Desde el punto de vista administrativo, ¿qué es lo que conforma una empresa? Una empresa está sustentada de que usted parte de unos costos fijos que produzca o no produzca, venda o no venda, usted tiene en la cotidianidad de su ejercicio, y en una serie de costos variables o directos, o algunos lo llaman costos variables, costos fijos, otros lo llaman gastos fijos, costos directos e indirectos. Ahí hay diferentes montos, pero en esencia no es que una parte fija, por eso se ve una línea recta, y hay una serie de
costos, los cuales son variables porque varía, valga la redundancia, en función de la cantidad de productos que usted hace, establece que en algún momento ellos se alinean, es lo que se llama el punto de equilibrio, pero su búsqueda es ir de un área de pérdida a un área de ganancia. Esta es la famosa curva del punto de equilibrio. Entonces, hoy por hoy, cuando ya estamos en empresa, existen software de control gratuitos y no gratuitos que tienen funciones de controlar, regir, en otras palabras, ordenar la información y generar sistemas prácticos de proceso para construir reportes en venta, facturación, cuentas por cobrar, cuentas clientes, pedidos, relaciones de cobro, manejo bancario, cuentas por pagar, impuestos, proveedores, inventario, entrega, costo, proceso, todo lo que tiene que ver para que usted pueda establecer el margen económico de su empresa, que no es más la relación que existe entre los ingresos que usted percibe versus los costos de producción sobre los gastos de operación. En esencia, esto que está aquí es lo que vamos a ponerlo aquí en esta presentación. Vamos a poner aquí que se vea. Es lo que se ha llamado los famosos ERP. Los ERP no son más que softwares integrados que combinan el control de los registros en todas estas áreas para que al pasar por un tamiz de correlación pueda usted determinar márgenes económicos. Cuando estemos más adelante vamos a trabajar mucho este tema. En el sentido de que van a haber todas unas matrices donde ustedes van a poder, aquellos que tengan datos, que ahorita les comento al final, la siguiente tarea con este ciclo de los que puedan facilitarla, es que veamos cómo se interconectan estas variables de los ingresos brutos con relación a los costos, con relación a los gastos para los diferentes márgenes, porque no hay uno solo, hay diferentes tipos de márgenes, ¿verdad? Entonces, en esencia, lo que uno busca en la gestión empresarial, desde el punto de vista de la administración, no es más que saber medir esta famosa curva. Cómo se controlan los costos fijos, cómo se controlan y se marcan los costos variables para manejar los costos y gastos o los egresos totales en relación a las diferentes ventas, para que entre la interrelación de ellos podamos determinar cuáles son nuestros puntos de equilibrio para saber cuándo estamos saliendo de esta zona roja para entrar a esta zona verde. Y esto es la gestión de la búsqueda, esto es lo que está dentro de nuestros objetivos. ¿Ok? Ahora bien, aquí quiero mostrarle algo, porque sí necesito verlo desde que lo puedan ver así. Miren. Voy a empezar por aquí. Miren esto. Este es el modelo clásico de cómo se maneja la administración. Hay una fase de planeación, después se va a una fase de organización, después usted dirige y después usted controla. Igual, esa es la secuencia clásica que en toda escuela de administración lo primero que le enseñan es esto, el famoso modelo del 1 al 4. ¿Verdad? Bien. Ahora, ¿qué ocurre? Ya voy que no, ahora sí no sé qué jueguito me he hecho aquí que no lo estoy viendo. No entiendo por qué. Espérese un minuto, que no me la muestra. Aquí estoy. Ok. Pero ¿qué ocurre? Ahí están viendo una flecha roja para saber si está saliendo todo, que va desde la dirección a la planeación. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a una modalidad diferente de cómo trabajar, ocurre de que antes partíamos de la planeación, íbamos a la organización, después dirigíamos y después controlábamos. Los nuevos esquemas en esta era digital dicen, no, hermano, desde la dirección yo necesito de establecer las pautas de lo que vamos a planear. ¿Por qué? Porque de esta planeación definimos lo que vamos a controlar. Y al controlarlo, entonces es que vamos a organizar la empresa. Fíjense ahora cómo cambia la secuencia.
Ahora ya arranca no de la planeación, que era la parte del modelo teórico, parte de lo que estamos dirigiendo. Estamos estableciendo necesidades de mercado, que realmente vamos a cubrir en el mercado, porque el mercado es el que nos va a mantener, la respuesta que él nos dé proactiva es lo que nos va a permitir estar vivo en la dinámica empresarial. Entonces, esta dirección que son ustedes, tienen que estar claro cuál es la necesidad del mercado, para que en función de esta correlación que ustedes detectan entre estos dos elementos, ustedes pueden decir, perfecto, basado en esta correlación que veo que tenemos oportunidades, planeamos. Después que hacemos el plan estratégico, nos venimos y decimos, ya estamos claros el dinero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a establecer cómo vamos a controlar eso para que no se salga de lo planeado. Y al usted tener claro cómo va a controlar lo que ha planificado, que nació de la dirección que le habló el mercado, entonces usted viene y dice, wow, empecemos a organizar nuestra empresa bajo ese esquema. Y en ese sentido, entonces se genera el flujo de que esa organización pasa por el control y vuelve a pasar dirigido y planificado, que es el flexor palático, en donde la combinación deja de ser 1, 2, 3, 4 y pasa a ser 3, 1, 4, 2. Si ustedes reflexionan sobre esto que les estoy comentando, se van a dar cuenta, vamos a volverlo a correr, que supuestamente uno planea, después organiza, después ve cómo dirige y después controla. Y a todas estas que hay, flujo de dinero. Y no necesariamente significa que ese flujo de dinero es positivo. Pero con esta forma de ver el esquema, en el cual yo le digo, no, primero evalúe lo que es tu necesidad de mercado, establezca realmente. ¿Por qué? Porque si su organización administrativamente a nivel de la gestión empresarial es capaz de suplir lo que el mercado realmente está pidiendo, el mercado le va a responder positivamente con flujo positivo. Valga la redundancia lo que acabo de decir, pero nace de aquí. Pero para que eso ocurra, usted tiene que tener una dirección que sea lo suficientemente bien plantada en su realidad de mercado para evaluarlo y establecer las necesidades. Cuando eso ocurre, se genera confianza, porque hay un conocimiento serio entre lo que el mercado a través de sus necesidades nos plantea y lo que como gestores vamos a ser capaces de dar. Cuando esto ocurre, estamos claros, como el agua turbia, como dice un buen amigo mío, en ese sentido entonces decimos, bueno, ya estamos claros, ahora vamos a planificar para dónde vamos, porque ya lo tengo claro, ya yo estoy buscando este objetivo, ya yo tengo que esto ya me habló y yo tengo como gestor certeza de que eso es lo que voy a buscar, lo voy a lograr, porque ya él me está diciendo, tú me das y me cubre esta necesidad, yo voy para arriba, yo paso de rojo a verde. Al yo planear adecuadamente partiendo de esta premisa, no de lo que creo, de lo que el mercado es. Porque a veces somos tan ingreídos que creemos que nosotros somos el mercado y se nos olvida que el mercado es el mercado. Es un ente independiente a la gestión empresarial. Es lo que el FODA evalúa como elementos exógenos, lo que yo no controlo. Entonces aquí es donde uno tiene que ser verdaderamente empático y decir, hermano, ¿verdad que yo estaré evaluando adecuadamente mi mercado? Porque somos a veces tan egoístas con ese concepto que creemos que nosotros nos la estamos comiendo, hasta que nos toca firmar la chequera y pregunto por qué perdí. Pero es que yo estaba claro, es que el producto era lo mejor. No, el problema es lo demás, el problema es que el mercado no me compró. Aquellos son malos, son blancos, son rojos, son chiquitos, son flacos o gordos. No, señores. Cuando el equipo gana, qué buenos son los jugadores, y cuando el equipo pierde, qué malo es el manager. En la gestión empresarial es una gestión de entrenadores. Todo el mundo habla de Ronaldo, de Messi, de Benzema, de los jugadores, pero nunca se ponen a pensar quién fue el director técnico que le dio todas las combinaciones. El Barcelona fue muchos años una gran maquinaria de ganar trofeos, porque un director técnico dijo, mira, ¿sabe cómo es la cosa? Vamos a armar todo un juego en función de un par de hombres. Eso está bien, es una estrategia, porque el par de hombres que era Messi y era Iniesta, por decirlo, ya se dan cuenta que me gusta el fútbol, era un tremendo armador y un tremendo goleador. Pero lo que no saben es que ese gestor, ese manager, ese director técnico de ese equipo,
puso a 9 jugadores a trabajar para ellos dos, porque era el cierre, pero es que eso no significa que los otros estaban malos, es porque esa era la estrategia, porque eso era lo que el mercado requería. Pero cuando el equipo perdía, decían, ese director técnico hay que cambiarlo. Cuando el equipo gana, qué buenos son esos jugadores, son un fenómeno. Analícenlo. Muchos hablan que nuestra selección ahorita estuvo a punto de ir al Mundial y no fue, y entonces le echan la culpa al manager, al director técnico. Yo a veces me pregunto, ¿será el director técnico o cuántos jugadores no les tocó asumir su rol y hacer el trabajo que tenían que hacer? Pero ese es el precio de ser jefe. Ese es el jefe de ese director, ese es el jefe de ese el que lleva la batuta. Lamentablemente, para bien o para mal, son los diferentes roles. Entonces, cuando uno lo tiene claro, entonces somos capaces de entender que partiendo de eso, entonces después planear cómo yo sé que esta planeación está ocurriendo adecuadamente. Armo mis controles para medir esto que ya nació de esta correlación que es la que estoy buscando. Y cuando ya yo la tengo clara, entonces yo digo, perfecto, hermano, la organización se ensambla en función de eso. Y cuando eso ocurre, belleza, entonces la maquinaria empieza a dar vuelta y ese motor produce lo que tiene que producir. Entonces, vean que el método flexoempático, que es como está bautizado este modelo de gestión, no es que está diciendo nada diferente, lo que está haciendo es un replanteo de lo que las teorías nos hablan. ¿Y de dónde nació esto? Simplemente de la experiencia vivida, de la nueva dinámica, de estar en un mercado volátil, en un mercado de incertidumbre, en un mercado en donde una cosa es lo que piensa el burro y otra es que lo arrea. Que los creadores como Deming, Juran, Peter Drucker, por decir grandes el mismo Keynes, por decir padres de la administración moderna, en los años 50, 60, 70 y hasta la década del 80 del siglo pasado, ya se me está cayendo la cédula de la época que estudiaba, hablaban de estos esquemas, pero es que esos eran esquemas para esos momentos históricos. Ellos no estaban equivocados en la dinámica. Ahora, nosotros somos los que si nos ponemos a plantear modelos clásicos que no es que pierden su fuerza, pero lo hacemos a las realidades actuales, ¿qué vamos a obtener? Significa que simplemente estamos desconociendo el mercado. Porque hoy el mercado nos está diciendo, hay volatilidad. Mira, hay un dicho, y se van a reír los más viejos conmigo, porque los más jóvenes no van, que decían que el que no estuviera en las páginas amarillas no existía. Ahora yo digo, el que no esté en Instagram o en Facebook no existe. El que no hace TikTok no existe. Es exactamente lo mismo. Pero en la época de los que todavía escribíamos no en laptop ni en computadora, sino que hacíamos en papel y lápiz, que algunos empezamos por ahí. Ojo, que les quede claro, esto todo lo leí yo en un libro de historia. Yo soy de la época en donde todo es mi celular. Los viejos millennials 1.5 como yo no sabemos de eso. Todo esto lo aprendí yo en Wikipedia, para que sepan, ¿oyeron? Cualquier parecido con una opinión al respecto es pura coincidencia. Si no, le preguntan a Ricardo, que Ricardo es profesor de historia en esto, ¿oyeron? No le vayan a preguntar tampoco a Estrella, porque Estrella es millennial conmigo. Así que, por favor, seamos serios. Entonces, después de esta aclaratoria del equipo, esta realidad la que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Uy, se me cayó la presentación. Vengo para acá. ¿Volvió a aparecer la presentación? ¿Aló, aló? Sí, Pilares fundamentales, perfecto. Entonces, explicado esto, entonces nos vamos a este punto. Para que esto ocurra, nosotros entonces tenemos que tener claro que tenemos que hacer evaluaciones económicas. Y estas evaluaciones económicas van a nacer de cómo recolectamos los datos, facturas, cheques, depósitos, notas de créditos, débitos, contratos, comprobantes, ingresos, procesamientos de datos, cómo lo clasificamos, lo registramos, lo sintetizamos, cómo se hacen los archivos históricos. Yo la contacto con los archivos históricos, vamos a echar el pecado y no el pecador. No lo hice en esta época cuando vine yo a Panamá, pero una vez me pasan un dato de que nos iba a caer en la empresa que en ese entonces yo trabajaba, no iba a caer lo que equivale a la DGI, lo molesto que será utilizado en mi cote. Y en la ley había un punto que decía de que usted tenía que tener los archivos, usted tenía que presentar la factura, pero en ninguna parte decía que tenía que ser ordenado. En aquel entonces había esa parte gris.
y me dice el contador, señor Antonio, mire, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos va a recibir? ¿Qué tal? Y le digo, bueno, perfecto, saquen los archivos, mezclen los archivos. Y dice un contador de la Romana Vieja que aquel entonces dice, oiga, ¿le puedo dar la salida de tiempo para poder organizar lo que falta? Y le digo, ¿cómo hacemos? La ley dice que tenemos que tener los registros, no de manera ordenada. Y ese señor me dio mucha gracia porque agarró, se reunió los equipos, pero simplemente los mismos registros los mezcló como en 5 cajas. Cuando llegó la inspección de aquel entonces, de los inspectores fiscales, ¿cuál es mi mayor sorpresa? Que él los atiende, él cumplió con la forma que decía la ley. Tardaron como 5 días en ordenar la carpeta. Toda la información estaba, pero tuvieron que ordenar la carpeta. Y yo me decía, oiga, señor Antonio, ya le ganamos el tiempo porque los auditores prepararan la respuesta. Entonces yo le decía, caramba, en aquella época uno aprende del maestro. ¿Pero por qué ocurrió eso? Porque las facturas, los cheques, las notas de crédito, los contratos, los comprobantes, todo lo que había estaba adecuadamente clasificado, registrado, sintetizado y se llevaban archivos. Porque salimos muy bien de esa auditoría, porque el problema no era la auditoría, pero había que ganar tiempo y era un tema más de pase de factura que otra cosa, pero como estábamos claritos, pero si no hubiese existido esta realidad de procesamiento de datos y tener los órdenes mínimos, no hubiésemos sabido que podíamos haber pasado. ¿Y eso qué permitió? Que gracias a esa información somos capaces de crear reportes como los balances generales, estado de situación, los estados de resultados, los flujos de efectivo, la variación del capital, las cuentas por cobrar, que después vamos a ir trabajando poco a poco. Así que bueno, con esta parte hago el corte aquí de este ciclo 2, ¿verdad? Y entro a la etapa de preguntas y respuestas. Ahí ya Lázaro levantó la mano. Adelante, Lázaro, ¿cuál es la primera? Bueno, no es tanto como quiero hacer una pregunta o algo, sino que quiero aprovechar que ahorita hay bastante gente conectada para comentar, para repetir lo del registro de marca y la gente ya... No, te atajo. Nada, señor. Perdona. No es para eso. Disculpa que te ataje. Si quieres, al final, lo que se quieran quedar conectados, dejamos el canal abierto y echa tu cuento y pon. No, solo era para mencionarlo, que se fijaran en el mensaje ya. Está bien, Lázaro, no tengo ningún problema, pero hazlo por el WhatsApp, te hace una llamada de equipo, pero por fin, en eso yo sé que es importante, pero después se desvirtúa lo que estamos haciendo. Yo entiendo el punto y no te estoy quitando mérito, pero al final, como te digo, cuando ya cerramos la sesión, podemos conversarlo y nos quedamos un ratico para aclarar dudas, lo que tengamos, no hay problema, con mucho gusto. Estos son micrófonos abiertos, pero porfa, ahorita las preguntas o las inquietudes o las opiniones de las experiencias vividas en todo este tema de administración, por favor, enfoquémonos en este punto de lo que hoy estábamos hablando como el ciclo 2, ¿no? Disculpa que te haya atajado, Lázaro, pero no es por mal. Es para no desvirtuar y como te digo, vamos a cerrar con ese punto porque es interesante tu apreciación y lo que tengas que transmitir al respecto. Michelle, adelante. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo está, profesor? Hola. En este apartado que estamos haciendo, por ejemplo, en lo que es el objetivo económico y en todo lo que son los aspectos de la toma de buenas decisiones, hay herramientas que usted nos va a compartir. ¿Hay algún tipo de cuadros donde uno puede asimilar la información y a su vez entonces hacer vaciados para obtener respuestas? ¿Hay alguna herramienta? Sí, te cuento. Y aprovecho tu comentario para comentar sobre la tarea. Sí, a partir de ahora, esta es la parte introductoria del tema de manejo de administración. Hay unas páginas, así como trabajamos con el FODA, unas hojas en el cual vamos a manejar la parte, todo lo que tiene que ver con la parte económica de la empresa. Vamos a hacer costeo, vamos a hacer evaluación de estados de ganancia y pérdida, qué lleva un balance, cómo se construye, qué lleva un estado de ganancia y pérdida. Aprovecho la oportunidad para aquellos compañeros que no tengan problema en compartir, se dan cuenta que hay todo un tema de confidencialidad, pero que puedan mandar al correo nuestro que ya lleven, porque
están un poco más organizados y sus empresas ya llevan estados financieros, ¿verdad? Es decir, lleven cortes de, ideal por lo menos los últimos 3 años, no importando el tema pandemia. Aquí no estamos haciendo evaluaciones de crédito, estamos para que me sirva de base. Puedo utilizar esas informaciones para cuando trabajemos esa parte, utilizar esos ritos. Así que la primera tarea es en el g.conem, el correo que se utiliza para este tipo de cosas, pueden mandar sus informes. Yo con mucho gusto lo voy a evaluar. Acuérdense que con toda la confidencialidad pertinente, ¿no? Pero de ahí me va a servir para hacer como ese avatar o ese mixto que después en las hojas de cálculo va a servir como para que después cada quien cuando lo reciba vacía su propia información y pueda de una u otra manera ver su número, pero me sirve para trabajar con datos reales, para trabajar con datos. Ese por un lado, ¿no? Claro que sí, hay ese material. Ahorita, como te digo, esta parte tiene el objetivo de este ciclo es abrir la mente a la importancia que tiene el manejo del registro empresarial. ¿Ok? Ahorita es entender por qué tenemos que llevar, porque en la primera nos dimos cuenta que por ley tenemos que llevarlo. El Código de Comercio, el Código Tributario nos obliga a llevarlo. Pero a veces se nos olvida, Michelle, ¿por qué tenemos que llevarlo? ¿Para qué? Porque si tú me dices que lo tengo que llevar para cumplir la forma porque me van a revisar, porque el Estado me exige, está bien. Pero si entendemos de que no solo sirve para eso, sino que es la radiografía, son los exámenes de laboratorio, por decirlo de una manera, que el médico utiliza para poder cuantificar y ver tu estado de tu salud empresarial. Entonces, la idea no es que nos volvamos todos ni doctores, ni pretendo que todos sean grandes evaluadores financieros. Entiendo que hay profesionales y gente muy bien formada en esta convocatoria, pero el objetivo más que eso es que tú como empresaria, tú como emprendedora, que probablemente a lo mejor tú dices, mira, mi profesión no es la contabilidad ni la administración, pero estoy entendiendo por qué mi contador me tiene que dar esto, por qué yo tengo que llevar estas cuentas, por qué es necesario, qué debo yo aprender de esto, cómo lo debo interpretar, qué significa cada partida, por qué es importante que yo sepa leer estos exámenes. Obviamente, si tienes que tomar una decisión y es algo de cierto tecnicismo en lo fiscal o en lo contable, tú buscarás un asesor al pertinente que te oriente. Pero te lo pongo así, tú te haces un examen de salud y si tú te pones a ver, tú cuando te sale cuánto está el colesterol y el triglicérido, al lado te ponen unas referencias, ¿cierto? Y sin necesidad de ser médico, tú lees el examen y dices, oye, como estoy un poco complicado, tomar. Que el médico después lo ve en combinación y dice, combinado con ¿me quiere decir esto? Es otra cosa. Pero por lo menos tú cuando lo ves te hace sentido mínimo requerido, de sentido práctico, de sentido común, la situación que tú tienes. Bueno, este es el espíritu de eso. Así que sí, no te preocupes, Michelle, que eso lo vamos a trabajar un poquito más adelante y vas a tener ese material. Hay varias cosas, no es una sola hoja. Si no me falla la memoria, vamos a trabajar como 4, que cada una tiene un alcance diferente, un objetivo que vamos a ir tocando. Estarendara, ¿qué? Soy yo, Estrella. Estrella Endara. Mira, lo que pasa es que con ese nombre táctico que pusiste Estrella en tu correo, no, ya para mí eres Estrellita. Cuéntame, Estrella, adelante. A las órdenes, sí. Michelle. Lo que pasa es que como empezaste el segundo ciclo, no tuve la oportunidad de preguntarlo, pero debemos entonces proceder a hacer la evaluación del ciclo 1. Sí, el que quiera. Acuérdense que eso es dinámico. Por eso les comenté ayer que hoy arrancamos ciclo 2 para que el que quiera hacerla puede ir haciéndola, no hay problema. Ok, era eso. Muchas gracias. No, a tu orden que esté. Bien, ¿quién tiene otra pregunta al respecto? Bueno, ya saben, como les comenté, a todo aquel que ya tenga o quiera o no tenga problema en compartir su estado financiero, principalmente se manejan el balance general de año, el estadio de ganancias y pérdidas. Si lo han hecho de una manera un poco más estructurada, probablemente tengan el flujo de dinero y el balance de patrimonio, pero los dos primeros son los fundamentales, balance general y estado de ganancias y pérdidas. Ojo, el que no lo tenga, el que no lo ha sacado, no se preocupe. Siempre hay algún compañero que nos facilite y parte de lo que a mí me toca entrenarlo es que usted entienda cómo se hace para que de aquí para adelante usted pueda ir estructurándolo, ¿no? Pero sí, me gustaría que alguien me facilitara eso porque esas son las bases que después nos va a servir para manejar el tema de costeo de producto. Lo que sí cada quien cuando vea a quien yo ponga en la pantalla se va a reconocer en sí mismo
como pasó en el caso anterior que me chateó, me dijo, oiga, me di cuenta que utilizó mi FODA. Yo le dije, sí, es cierto, sí lo hice. Pero obviamente los combino para ser respetuoso en el dato. Pero sirve para la explicación. ¿Ok? Así que si pueden ir adelantándome eso, bienvenido. ¿Ok? ¿Alguien más tiene otra pregunta al respecto? ¿O un comentario? Yo le voy a decir algo, yo me voy a asustar. Definitivamente. De verdad ustedes me están entendiendo todo lo que yo digo. El silencio nos dejó estupefacto y atónito. Oye, ¿por qué me asustan? Por lo menos si se van a quedar callados, por lo menos prendan la cámara para saber que les veo la cara y les veo los ojos como la tienen. Pero es que, miren, no prenden la cámara y se me quedan callados y digo, uy, esto está mal. Aprender. Bueno, voy a prender la cámara. Ay, pero te quería, o sea, a medida que ibas explicando eso, me acordé del ciclo de desempeño, que habla de la planificación, los sistemas de estructura, la conducta de los empleados y los resultados. Entonces, si los resultados hay un gap entre eso y la planeación, entonces uno tiene que ir revisando. ¿Será que los empleados no tienen las conductas adecuadas? ¿Será que los sistemas y estructuras están generando esas conductas inadecuadas? Y entonces luego ver si los sistemas y estructuras están alineados con la planificación que hicimos. Y ahí podemos ver si tenemos un desempeño adecuado. Sí, eso que bien tú has comentado que es una técnica, es una técnica que existe antes. Hoy por hoy, Estrella, te comento que con la misma volatilidad de la realidad empresarial ha cambiado la manera de chocarle al tema. La táctica, el alcance es el mismo, ¿ok? Se busca eso. El análisis que tú hiciste ahorita es perfecto en lo que se busca. Pero la forma como entronarle al proceso es lo que está cambiando. ¿Por qué? Porque hay una realidad que pasa con muchas empresas. Muchos años atrás muchas empresas tenían un posicionamiento de mercado y al tener poca competencia no importaba mucho el desastre que tú hicieras, siempre te compraban el producto. Ahora es todo lo contrario. Ahora tú te tienes en esta volatilidad, tú juras que estás en el mercado y a la vuelta de mañana volviste a salir del mercado, o sea, del posicionamiento. Entonces, esto nos lleva a que los sistemas de evaluación que antes eran sumamente piramidales y verticales, hoy por hoy están mutando a horizontales. Hoy esa evaluación de ese personal no es tan lineal en el sentido del cumplimiento de tareas. Ahora se busca es el compromiso del personal para lograr las tareas. Porque antes tú de una otra manera había lo que se llamaba el sistema látigo de Taylor, que era el sistema que te tomó mucho en los temas militares, tú sabes, el supervisor que gobernaba o mandaba mandatos sobre el subalterno y si no venía había, tú sabes, ese hilo del temor, que si no cumplía entonces me sacaban, me botaban, ese tipo de cosas. Ahora es todo lo contrario. Ahora el recurso humano, aunque me dicen que técnicamente no se debe hablar de recurso humano, no se habla de recursos, se debe hablar de colaboradores, se debe hablar de equivalentes, pero bueno, son sinonimias de exactamente lo mismo. Oigan, a veces ahora el mejor negocio es cuidar el mejor equipo de trabajo. A veces preferir perder un cliente y no un buen colaborador. ¿Por qué? Porque hoy con tantas cosas que tenemos que manejar, la inversión que hacemos a nivel empresarial en capacitar a nuestra gente tiene un valor estratégico. A veces, por un mal manejo de las políticas laborales, perdemos una gran inversión que no la vemos porque ya la invertimos, que es el tema del capital humano, de eso que significa formar el equipo. Mire, sí, pero te voy a comentar una anécdota de un buen café que me tomé hace un par de días con un empresario. Estábamos revisando un tema
proyecto y el señor, oye, déjame cerrarte esta anécdota y te doy la palabra para que oigas esto, mira. Y el señor, con mucha experiencia y una inversión bastante, vamos a decir, significativa que había tenido acá en Panamá, o tiene en Panamá, decía que primero las leyes en temas laborales eran bien complicadas de llevar a nivel de buscar productividad, ¿no? Estaba, el tema de conversación estaba por allí. Y después él decía que la experiencia que le había tenido con recursos humanos en diferentes tratos, para no caer en detalle, no había sido conforme con lo que él esperaba, para no caer en detalle. Y me acuerdo que en la conversa yo le decía que, a mí me decía que porque a mí en el análisis, a mí esa parte no me preocupaba. Y yo le decía, no es que me preocupo, yo me ocupo, en mi visión de como yo lo veía. Y él me dice, ¿cómo así? Pero yo, mire, compadre, si el modelo económico a mí me dice que yo puedo tener 10 personas y el número no me da más, yo prefiero tener 7 que cobren como 10 promedio, pero que valoren su trabajo, que tener a 10 que estén por el promedio. Porque yo les garantizo que lo que hacen 10 al promedio, me lo hacen 7 que estén casados con el proyecto. Entonces él me decía que en esa conversa que era un poco difícil, y bueno, hasta que lo vives. Yo en lo personal les puedo decir, no son cuentos ni son números, yo lo viví y lo hice. Yo era extremadamente, cuando tenía en esa época que les comenté que tuve un tema de decisión, era bien, daba esas oportunidades, pero era sumamente estricto, porque yo tenía una política. Si la empresa busca y reconoce al esfuerzo de capital humano, compadre, yo conmigo no hay cuento. El que no entraba, habían a 10 que querían ese puesto porque estaba bien pago. Ojo, esta es una opinión personal, ¿ok? Yo no estoy evaluando las políticas de otras empresas. Yo simplemente acuérdense que esto es una buena tertulia en ese sentido. Aquí no estamos hablando de tecnicismo ni mecánicas. Yo le estoy comentando cómo esa búsqueda de la horizontalidad, yo soy de los que soy más amante de buscar la productividad basada en una sinergia empática entre el patrono, el colaborador y el patrono. Los dos son corresponsables. Para mí ese juego del bueno y el malo nunca me ha gustado. Cada uno tiene un rol y cada uno tiene una función y cada uno tiene que cumplir. Pero lo que es bueno para el cura es bueno para la monja. Ahora, eso lo decide el que lleva la gestión y cómo lo maneja. Porque una cosa es lo que usted pone en el papel y otra cosa es lo que después usted ejecuta. Entonces usted tiene que estar muy bien alineado entre lo que pone en el papel y lo que son sus capacidades gerenciales de ejecutar. Y ahí es donde viene ese evolucionar. Yo todavía no he visto el primer negocio en pérdida en un informe económico. Yo todavía no he visto el primero. Que me digan, esto llega a la construcción, que estoy perdiendo y por eso le voy a pedir plata o le voy a hacer una evaluación económica. Y de ahí viene el chiste que siempre dice, el papel lo aguanta todo. No dibuje el pájaro, pon el pico para que coma, para que veas la diferencia que hay entre el querer y el hacer. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de los conceptos filosóficos, no? Pero eso no reza que no se puede hacer. Así que te doy adelante, Estrella, el micrófono que ibas a hacer un comentario. Sí, bueno, pero yo no hablo de los empleados, de usarlo en esta cuestión de jerarquía, sino que a veces los sistemas y estructuras de la misma empresa generan conductas en los empleados que no nos dejan realizar nuestras metas. Y también a veces, estos sistemas y estructuras que creamos no están de acuerdo a la estrategia que hemos planificado. O a veces está mal realizada la planificación. Entonces, solo quería mencionar eso porque eso es un método para alguien preguntar si había un método. Entonces, sí hay un método para hacerlo. Uno tiene que evaluar si las metas se están cumpliendo o no se están cumpliendo y luego empezar a ver cuáles son los elementos que pudieran estar contribuyendo en que esas metas no se cumplan. Y lo primero es examinar la actitud del personal, porque eso es lo que estábamos hablando también cuando hablábamos de incluir a la familia como fortaleza y como debilidad, o como una
Una debilidad. debilidad, al final, pues no se trata de si es familia o no es familia, sino si actuamos correctamente dentro de la empresa y cada uno se ocupa de sus funciones y eso, porque eso De su puede... rol. De su rol, la exacto. definición de roles. Ahí juega un papel importante. Eso puede influir en que no logremos nuestras metas, pero si tenemos una actitud adecuada y cumplimos con nuestros roles, entonces tenemos que empezar a ver si son los sistemas y estructuras que tenemos en la empresa las que no están funcionando, porque generan conductas en el personal o porque sencillamente no funcionan los sistemas y estructuras. Pero si ahí no está el problema, entonces tenemos que volver a analizar la planificación estratégica porque pudimos haber cometido errores en esa planificación. Y ahí voy a que yo estaba viendo más en profundidad el FODA que preparamos aquí con mi hijo, y ahí me di cuenta que cuando se hacen análisis, claro, sale todo muy pegadito, porque creo que ahí cometimos un error en ese FODA, pero todos esos errores nos vamos a dar cuenta si hacemos ese análisis de si logramos las metas o no las logramos, ese gap entre lo que estamos logrando y nuestras metas. Solo quería aportar. No, está buenísimo, y en eso tienes toda la razón. Es un tema complejo, no es un tema fácil, definitivamente. A veces, yo más que errores, me gusta utilizar más términos de qué adolecemos. Porque muchas veces el error, si lo veo taxativamente, es algo que nace de un estado de conciencia. Pero a veces adolecemos de cosas que nos generan situaciones que podemos ver como error. Entonces, por eso es que en la exposición de motivos habían esos tres elementos. ¿Cuál es la única vía que tenemos para romper esas dolencias o esas faltas que nos trae que el desconocimiento? Ahí juega un papel importante. Mire, ustedes se van a sorprender y yo voy a tratar de que ese día lo hagamos, traten más o menos ustedes de tener sus números cuando vamos a la parte numérica. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes me puede indicar cuántos kilowatt hora se consumen ustedes para la producción de un producto? Mira que toditos se sonrieron y dicen, Antonio se volvió loco. Eso es exactamente lo que yo le digo a mi mamá, que... Tenemos un problema de Viste, yo sabía que yo iba a hacer esta pregunta, yo sabía que ya yo veo que estas son el tipo de preguntas que tengo que hacer para oírle la voz a todos y que aprendan. Antonio, tengo una duda, mira, cuando vas a hablar del programa de que nos va a sacar de los costos, las ganancias y las pérdidas, ¿usted nos va a facilitar un programa? Así como sí, son hojas de cálculo. Son hojas de cálculo. Sí, porque realmente, como estamos hablando, que realmente eso que dijiste de kilowatt, de verdad, que a veces uno no sabe si gana, porque uno tiene que ver, por lo menos uno distribuye carne, uno tiene que ver todo lo que gasta en nevera. No, mira, te vas a sonreír, mira, te vas a reír, tú te vas a reír este cuento. En AIC 1, terminamos siendo muy buenos, pregúntenle si la conocen, se llama Fruity Ops, búsquenla en sus redes, ella hace Fruity Ops, ella hace deshidratado, ¿no? Oye, más bueno. Yo tuve la oportunidad de ir a su... Usted comentó la vez pasada que estaba riquísimo, que quedaba en Albrumol, ¿no? No, ella está, su planta está en... Ya va, Manuel, ¿por dónde que queda Fruity Ops? Eso se llama. Eso es por detrás de de los Libertadores. Los Libertadores, ¿no? Pero el chiste es que decir porque ella hizo famosa. Que ella me molesta y me dice, Tony, tú vas a seguir echando ese cuento, y le digo que esa es parte de la anécdota de vida. Cuando ella está echando el cuento, ella dice que hace su deshidratado, que tiene sus equipos, que tiene sus máquinas, que son deshidratadores eléctricos. Entonces yo dije, eléctrico. O sea, tú estás deshidratando con equipo eléctrico. Oye, qué interesante. Y pues, bueno, más o menos cuando empezamos, cuando estamos viendo costos, yo le digo, ay, ¿cuánto pagas tú de luz? Y entonces yo juraba que me iba a decir un número alto y era algo así como que si $100. Y a mí se me salió, digo, y ella nos decía que para la dirección estaba al lado de una iglesia, ¿no? Yo le digo, mire, eso es una manera de hacer empresa.
ella le está robando la luz a los feligreses. Porque a mí no me hace esa cuenta ni por obligación de que utilizando deshidratadores eléctricos tengas ese... Bueno, eso fue una carcajada, todo el mundo dice, ¿por qué le digo que no me da la cuenta? Usted sabe la resistencia que maneja un deshidratador eléctrico, y de verdad yo me sorprendí. Y ella era y dice, ay, San Antonio, no me moleste. Le digo, tú te estás robando la luz del cura. Como seguro lo está pagando otro, ese. Y tú sabes, la agarré por la molestia. Pero me quedé con el beneficio de la duda, ¿no? Y yo decía, y le está funcionando y tal. Y un día ella tuvo la gentileza y me dijo, oye, usted me puede ayudar, dale, estoy por la zona, voy a acercarme a conocer, porque es un negocito bien bonito, pero muy bien montado el que tiene, ¿cómo es que se llama ella? Yo me acuerdo el nombre de la empresa, Frutiop. La pueden buscar en... No, Beatriz no. Beatriz es la de los panes. Era... Bueno, Frutiops. Cuando yo voy allá, ella muy amablemente nos recibe y estamos viendo. Entonces le digo, oye, me quedé con la curiosidad. Yo te estaba molestando con modo de chiste que si te robabas la luz. Tú tienes los manuales de tu equipo. Dice, sí, claro, San Antonio, yo llevo aquí toda mi carpeta. Y a mí se me ocurre, acuérdense que yo soy de primera profesión ingeniero, leer los manuales. Y me sorprendió, le voy a ser sincero, de esa marca, de esos equipos que ella compró, de que cuando yo me pongo a sacar la cuenta del WhatsApp, o sea, el consumo que los equipos marcaban, oigan, eran equipos ahorradores. La señora se había dado a la tarea, se había buscado un amigo que le explicara y se dio a la tarea de que cuando compró los equipos, ella dice que ella lo escogió por en función de eso, pues su negocio dependía de la electricidad. Y era verídico que los equipos hacían el trabajo, pero estaban también diseñados. O sea, que comparativamente con otros equipos eran ahorradores. Y yo le digo a ella, oye, pero este negocio es bueno, porque además que supiste bien escoger los equipos, le sigue robando la luz al cura. Ella le decía, usted no se puede, usted con una molestia caminando. Pero fuera de la molestia y del fatigue y de hacerlo mofa, miren lo que es una buena decisión basada en el conocimiento. Y la señora no era ingeniero eléctrico ni sabía equipo, pero entendió de que un costo fuerte en su modelo de negocio que hace deshidratado era que sus deshidratadores, ya que no podía tenerlo con gas, con energía, lo hizo con electricidad y se dio a la tarea de averiguar bien cómo es que el cuento de cómo se mide el kilowatt hora, o sea, pero no lo supo, buscó a alguien que la asesora, ella agarró la idea y se puso a buscarle hasta que consiguió el equipo que a ella le hacía sentido según el consumo. Entonces, fíjense qué curioso el ejercicio. Eso fue un ejemplo interesante que en lo personal viví, que cuando yo le explico a ella entre este mismo ciclo y le digo, oiga, ve lo que es del desconocimiento al sentido común, que es el menor de los sentidos, yo le dije, oye, no me acuerdo el nombre de ella, pero la llamé por su nombre, le dije, sin tú darte cuenta, tú hiciste esta pirámide del éxito. Porque tú no saliste a comprar un deshidratador porque tu nosotros era deshidratar. Tú entendiste que el secreto de tu negocio, en tu transformación, era la energía eléctrica. Entonces, todo lo que significara optimizar. Y me acuerdo que en la recomendación conversada, yo le digo, imagínate si ahora tú sacas tu cuenta y ves cuánto te sale, que en vez de tú estar comprando el kilowatt a 22 centavos por medio, que es lo que cuesta, a ti se te ocurre en tu casa, que es una plantica pequeña, ve, así como el que te ayuda a sacar la cuenta, ¿cuánto te cuesta ponerle paneles solares? Para que en el día que tú consumas, a veces esos equipos solamente conectados al panel, baja el costo a 14, a 12, a 13. Eso es una transformación de costo. Ahí es el conocimiento el que está haciendo el trabajo de la búsqueda de las bondades en el manejo del costo para optimizar, para ella no salir del mercado y tener un producto competitivo. Correcto. Entonces, es lo que le digo, mire, yo siempre molesto con esto y digo, estamos mal, pero vamos bien, pero es que estamos bien, es que cuando aprendemos a utilizar la testa más que el músculo, se sorprende las soluciones que somos capaces de resolver. Como bien lo decía Keysen, yo prefiero un paso diario que tener que dar 30 pasos al final del mes. Y ella ahí estaba demostrando, dando un pasito poquito a poquito. Y en estos días me la conseguí en un evento donde la invitaron en representación de IC1 y para molestarle le digo, oye, ¿le sigues robando la electricidad al cura? Y me dice, no, ahora el cura viene para acá, róbame la mía. Y terminó siendo otro chiste, ¿no?
Pero piensen lo que, ojo, y yo juraba, porque yo decía, aquí alguien está robando la corriente porque a mí no me hacía sentido. Porque hasta en mi ignorancia, ¿verdad? Hasta en mi ignorancia, yo no sabía que habían equipos que podían tener un consumo menor del que sea un deshidratador. Hasta yo aprendí que ya el tema de los hidratadores eléctricos en esa línea de su alcance y su tamaño había evolucionado a eso. Yo me había quedado atrás como ingeniero. Entonces, fíjense que no tiene que ver con la formación vertical que usted profesionalmente pueda tener. Yo reconocí que yo era desconocedor del tema. Pero como soy curioso, dije, no, tú me vas a tener que demostrar para entender. Para mí fue un aprendizaje también. Entonces fue un ganar-ganar de ambas partes. Entonces, les dejo que ya estamos en tiempo, les dejo esta inquietud, excepto que Aimé, si veo que tienes la mano levantada, quieres decir algo, o alguien más para ir cerrando. Pero a eso es lo que los invito. Acuérdense que siempre la primera parte de estos ciclos es abrir la mente para ver en dónde estamos, ¿no? Así que si alguien más quiere cerrar y decirle, le dejo el cierre, está el punto que iban a comentar de lo del tema de marca. Podemos cerrar con eso, con ese tema que es interesante porque vi que había en el grupo hubo ese tema, así que les puedo dar este último cierre de estos 5 minutos para ese tema, lo que iban a comentar. Y bueno, como siempre les digo, estamos mal pero vamos bien. Y mañana entonces vamos a ahondar un poquito más en ya este tema de empezar a ver lo que es la administración, los estados financieros, que es un balance, ahí vamos poco a poco, estamos entrándole a esta profundidad. No se estresen porque ahora, así como el ciclo 1 era bastante largo por el tema, los ciclos 2, 3 y 4 se intercruzan. Entonces a lo mejor mañana, dependiendo de lo que yo veo, Vita Camino lanzó el 3, 4, pero véanlo como un todo, porque es una combinación entre lo que es la filosofía administrativa, la administración per se, la evaluación económica y el flujo del dinero. Aunque tenemos que separarlo conceptualmente, yo trato siempre de verlo en una unidad para que tenga sentido y no se vea como... Pero el 1 sí, acuérdense que era estar enfocado, estar en el norte, ver para dónde va. Así que bueno, mis queridos amigos, por el día de hoy cierro este punto hasta ahora. Y le doy el micrófono al hijo de Estrella que nos iba a comentar un tema de la marca, ¿no? Y con esto cerramos. Antonio, yo lo único que quería decir era que mi deshidratadora gasta 21 centavos por hora. 21 centavos la hora. Señores, aquí tenemos otra que se está robando la corriente porque la única manera es que sea solar. A mí no me va a matar. Este es peor todavía, porque esto es por hora. Me tengo que ir, que tengan buenas tardes. Quiero que sepa que es Made in Utepec, Chiriquí. Ahí está, pues, señores, tema para el próximo. Vamos a ver la energía. Aquella robaba la corriente. Aquí yo me voy a estar dando cuenta que todo ahí tenemos un robacorriente. Hay que ser serio, por favor. Así que Aimé mañana nos va a tener que echar ese cuento cómo te está robando esa corriente. Porque todos necesitamos bajar esa cuenta. Tienes que enseñarnos a todos, porque esa cuenta cómo pegan en los emprendimientos agroindustriales. Así que tenemos que aprender los que saben bajarle ese costo al kilowatt-hora. Oye, yo pensé que aquí hay un genio. Si aquí hay un genio, aquí tenemos la hija de Ictes perdida, la tenemos allá en Chiriquí. Y hay un genio, hay que buscar ese genio. Hay que buscarla, ella va a terminar siendo asesor de todos nosotros en ese tema. Dale, mañana nos echas el cuento. Bien, es que ya no me sé el nombre de todos ustedes. Déjenme buscar aquí un minutico. ¿Cómo es que se llama? Lázaro, aquí lo tengo. Lázaro, adelante, que ibas a echar el cuento de lo de la marca para cerrar. Cierra tú el día de hoy. No, nada, en verdad aprovechar para mencionar el chat que revisaran lo que mandé en el chat para la gente que necesita registrar su marca. Estamos ahí armando un grupo. Pero bueno, lo que te quería preguntar en verdad es que no encuentro la resolución que dices que mandaste al grupo, que se mandó al grupo. No la encuentro. La de emprendedores, sí, la puse ayer. Creo que hasta la repetí 2 veces, ¿no? Porque fue un error de dedo. Búscalo porque apenas terminé, la mandé, verifícalo en la ruta. Es un PDF que tiene como unos números
que tenía como unos números así seriados, ¿no? Porque la mandé textualmente como me la pasaron a mí. Un PDF que dice SKM. Ajá, era algo así. Ajá. Ya aquí te lo tengo. SKMC4, ok. Ese, ahí es, porque eso fue así fue que me lo escanearon y me lo pasaron. Y yo lo que hice fue compartirlo con todos ustedes igualito como me llegó. Bueno, muchachos, entonces nada. Un placer como siempre compartir con ustedes. Así que Dios mediante, nos vemos mañana. Que tengan buenas tardes. Gracias, saludos, gracias. Cuídense, por favor. Saludos a todos. Gracias. Muchas gracias, hasta mañana.